enteraste de la última noticia? ¿Pasaste ya por reconquistahoy.com? Reconquistahoy.com, el portal de noticias número 1 con Gustavo Rafín. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Pónganse, busca el tuyo por ahí, José. ¿Y esto para qué, che? Porque vamos a hablar con Hola, buenas tardes, buenas siestas, bienvenidos a un nuevo programa de Rural Hoy, espacio radial oficial institucional de la Sociedad Rural de Reconquista. Como cada jueves, a excepción del jueves pasado que fue feriado y bien merecido por el 9 de julio, pero todos los jueves estamos acá desde las 15 y como siempre está Augusto Gastaldo acá en la mesa. ¿Cómo te va, Augusto? Buenas tardes. Hola, Leo, buenas tardes a toda la audiencia, a quienes nos siguen por streaming también. Bueno, algunos percances, eso de salir en vivo tiene estas cosas, ¿no? Estos condimentos. Pero bien, muy bien en este día jueves, medio calorcito, ¿no? Sí. No parece invierno. No sé si se atrasó. Eso es el calor que le puso el partido ayer, me parece que es lo que está impactando en el clima, en la temperatura ambiental. Porque no sé si se atrasó el veranillo de San Juan, que vino más tarde. Pero la verdad que para disfrutar esta Sí, señor, esta tarde jueves. 27 grados 7 tenemos exactamente, ahora son las 15:03. Pero sí, bien decís. Y ahora cuando compartamos lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, vamos a ver que sigue así por unos días más. ¿Con algo de lluvia también? Y con algo de lluvia, sí, o por lo menos probabilidades. Tenemos la mesa casi completa desde temprano ya, y de ahí el percance recién se cayó. No se rompió nada, por suerte no rompimos nada. Por ahora. Por ahora. Veremos más tarde. Está Walter Beckley de la Sociedad Rural de Román y tiene que ver con el tema que vamos a tratar también hoy y que tiene que ver con la seguridad. ¿Cómo te va, Walter? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchas gracias por volver a invitarnos a Augusto y a Leo. Y bueno, un gusto estar con ustedes acá. Bueno, hay novedades en seguridad. Y algo hay. Ayer hablando con Dardo, preparando este programa, que enseguida va a llegar Dardo, me decía, y en seguridad siempre hay algo nuevo. Siempre. Así que, bueno, veremos de qué se trata lo que traen preparado para hoy. Y también está José Ignacio Pontón, actual presidente de Sociedad Rural de Reconquista, que cayó sin avisar. ¿Cómo va? Buenas tardes, como siempre. Y el jefe puede llegar, Claro, en cualquier momento. Y capaz que esto es una supervisión. Claro, ¿Cómo, viene Alfredo? viene a controlar, dice Alfredo. Vengo a controlar, a ver si funciona todo Viene a bien. controlarlo. Que Sí, no sí. rompan nada, por ejemplo. Sí. José, ¿cómo va todo? ¿Todo Bien, en orden? bien, hasta ahora. En marcha la En marcha la la Expo, 90. con todas las expectativas por las 90 ediciones, así que casi vendido todos los lotes, creo que quedaba uno solo, pero venimos bien. Muy bien, quedaba uno solo, che. Perfecto. Uno solo. ¿Vos estabas por poner algo? Apurate, Leo, porque No. Apurate. es tu No, oportunidad. nada para ¿Hay lugar para ponerle la mesa y hacer el programa? Ahí. Sí, ¿Queda sí, un, sí. ¿Queda un espacio Estamos para tra- eso? Tenemos trabajando, lugar. estamos trabajando en eso. Estamos gestionando. Bueno, y ahí acaba de llegar, mientras que él se sienta, yo lo voy a ir presentando. Llegó el ministro. Actualmente es coordinador de la Comisión de Seguridad de Carfe y les decía, tiene que ver con el tema del que vamos a hablar hoy. El señor Dardo Venturini, recién llegado al país. No, recién llegado a la radio. ¿Cómo te va, Dardo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Todo en orden. Hola, Dardo, bienvenido. Gracias por la invitación nuevamente, como dijo Walter hace un ratito. ¿Lo alcanzaste a escuchar? Venía escuchando. Venía atento. No Venía se perdió atento. ningún No detalle. se le pierde nada. Bueno, vamos a hacer una llamada telefónica enseguida, ya lo tenemos en comunicación a Gonzalo Vitale, pero no quería empezar antes de recordar lo que fue, no este jueves pasado, sino el jueves anterior. Augusto, el programa que tuvieron con Adriana Samar, que estuvo muy bueno, que lo estuve repasando, no estuve presente y que está teniendo muchas repercusiones también en Instagram, los temas que tocó de las empresas familiares desde el punto de vista de las relaciones y de la psicología también, ¿no? Así es, vivimos un programa sensible, diría yo, que Sí. trajo muchas repercusiones, vos bien lo decís,
creo que estamos trabajando en algo que tiene que ver con un tema que moviliza mucho, ¿no? Las empresas, en su mayoría empresas familiares, y es un tema que vamos a seguir trabajando, Leo, porque, como vos bien lo decís, siempre nosotros estamos atentos a la repercusión que tiene después los programas, y en este tema en particular, y ya lo habíamos visto en otros programas que también tratamos, tema empresa familiar, hay repercusión, hay interés, hay digamos, devoluciones, y eso nos hace ver de que tenemos que seguir trabajando el tema. Por supuesto, hay mucha tela para cortar. De paso les recuerdo que en el YouTube de Sociedad Rural de Reconquista pueden ver el programa completo y también en el Instagram de Rural Hoy están los recortes, separado justamente por los temas que tocó Adriana, lo que tiene que ver con la alta mortandad de empresas familiares, esto de que muy poquitas, pero muy poquitas llegan a la tercera generación, y, sobreviven hasta la tercera generación, y después lo que tiene que ver con el protocolo empresario familiar, donde se puede fijar de antemano un montón de cosas que previenen conflictos futuros, lo que tiene que ver con la remuneración de los familiares que son parte de la empresa, las condiciones para ingresar a la empresa, para permanecer en la empresa y la toma de decisiones. Así es. Temazos. Sí, temas muy importantes que, bueno, nos atraviesan en mayor o menor medida todas las empresas familiares, todas tenemos vínculos, todas cargamos con cuestiones emocionales. Hablaba mucho también de quien lleva la lapicera, como se dice vulgarmente en la empresa familiar, y la carga emocional cuando esa persona no está de un día para otro. Entonces también la importancia de prepararse, de anticipar la jugada a esas cuestiones que indefectiblemente llegan en algún momento, y mientras mejor preparado estemos, mejor. Más airioso va a salir la organización, ¿no? Por supuesto. Invitados todos a repasar el programa entonces en el formato que más les guste. Spotify, me olvidé del Spotify. También lo pueden escuchar desde el auto cuando van viajando. Exactamente, el podcast de Rural Hoy. Me meto en el tema antes de la presentación para que no se nos siga yendo el tiempo, porque tenemos comunicación con Gonzalo Vitale. Fue este año, al final de la campaña de Girasol, estuvimos conociendo la experiencia de un productor que le tocó lidiar con palomas y cotorras, con plagas en general, y había estimado una pérdida de 2.250 kilogramos por día en un lote de girasol, en un buen girasol. Entre otras cifras que nos había mandado, contó 150 palomas ingresando al lote en 10 minutos, acá cerca en el distrito Garabato. Y después hizo un experimento que le sacó del buche de la paloma 25 gramos de girasol. En definitiva, un tema que preocupa en este norte santafesino, y también en el centro y sur, y también en otros puntos del país, pero bueno, es el área que nos toca. Y y lo tenemos en comunicación, decía, a Gonzalo Vitale. Buenas tardes, Gonzalo. Acá te saludamos Dardo, José Ignacio, Walter, Leonardo y Augusto. ¿Cómo te va? Somos muchos. ¿Cómo estás? Un gusto. Sí, yo me los había anotado para saludarlos, pero bueno, ya se sumó gente. Ya lo nombraste vos, así que sí, me ahorraste el trabajo. Buenísimo. Bueno, Gonzalo, buenas tardes a toda la mesa. ¿Cómo están? Bueno, gracias. Muy bien, gracias por estos minutos. Gonzalo, lo primero que tengo que preguntarte, que esta parte de la tarea no la hice, es ¿en qué parte de la provincia estás? Bueno, mirá, nosotros tenemos la empresa radicada en Rosario, pero también tenemos un socio trabajando en Santa Fe Capital, por lo que tenemos cubierto, gran parte de la provincia, ¿no? Claro, perfecto. Tenemos injerencia en toda la provincia. Bien, hablamos de EcoRaptor, este es el nombre de esta empresa que vos nos decías. Bien. Contanos qué es lo que hacen, Gonza. Así es. Bueno, mira, EcoRaptor es una empresa que se dedica al control de plagas aviares. Aprovecho a hacer la introducción, como muy bien dijiste, este productor que les había comentado esta evaluación que hizo sobre la pérdida, la cuantificación de pérdida que tuvo sobre la producción, y que pudo contar cuántas palomas ingresaban a su lote, incluso cuánto habían comido. Bueno, ese es un poco el trabajo que hacemos nosotros cuando generamos el primer encuentro, ¿no? Una persona que tiene un problema, una necesidad, es eso, hacer una evaluación sobre cuál es el problema, hacemos todo un análisis del riesgo, cuantificamos las pérdidas y vemos en relación, o sea, dependiendo cuál sea el producto que están haciendo, generamos un plan de trabajo después de la evaluación, ¿no es cierto? Así que bueno, es la forma que tenemos, empezamos a trabajar de esa forma, ¿no? La evaluación, vemos el plan de trabajo y sobre eso generamos un presupuesto. Ahora, bueno, te cuento el distintivo que tiene
que tiene la empresa, porque otra cosa que preguntamos mucho es si, bueno, el productor o el dueño de la pyme alguna vez ya generó algún tipo de acción para mitigar las pérdidas o para combatir las plagas o no. A veces es el primer encuentro que van a hacer con una empresa de este tipo de control, o a veces han probado de todo y no obtuvieron resultados, ¿no es cierto? Entonces nosotros, en función a eso, tenemos una combinación de varios métodos, de los cuales utilizamos tecnología, personal, o sea, seres humanos, horas humanas en hacer acciones, y el método distintivo es que también trabajamos con aves rapaces. ¿Qué especies? Mirá, nosotros trabajamos con gavilanes mixtos, que se utilizan mucho más en entornos industriales, en naves industriales, por una cuestión de que están más adaptados a vuelos en lugares cerrados, y también con halcones, que se utilizan en lo que son espacios abiertos, porque la dimensión del vuelo de ellos es bastante más amplia. Entonces, bueno, se usan en entornos rurales, cerealeras, aeropuertos, ese tipo de espacios. Claro. Por ejemplo, en un feedlot. Mirá, en un feedlot, trabajar con un feedlot es un lugar muy, muy lindo para trabajar para nosotros, ya que la paloma va normalmente a comer, y a veces también si hay algo de tinglado suelen dormir, pero puntualmente la paloma va a comer, por lo que generamos una combinación de métodos. En ese caso puede ser la disuasión de ejemplares con vuelo de aves rapaces, pero también la captura y reubicación, ¿no es cierto? Ya que ya van a comer, están acostumbradas a comer ahí, entonces se da la posibilidad de hacer ese tipo de método. Gonzalo, ¿qué tipo de experiencia tienen en base a lo que más, digamos, frecuencia tenemos de este problema en el norte de Santa Fe, que es en lotes de girasol, de sorgo, de maíz también? ¿Qué experiencia tienen y bueno, qué me puedes decir de resultados, de eficacia en el tratamiento? Mirá, te cuento, la verdad que la producción agrícola es el punto más difícil de controlar, justamente por las dimensiones que se manejan en cuanto a hectáreas. Quizás es un poco distinto en emprendimientos como estamos hablando, feedlot, o quizás frutales, emprendimientos un poco más contenidos. Cuando hablamos de lo que es siembra de maíz, girasol, trigo, bueno, estamos hablando de dimensiones mucho más grandes, donde el control de la plaga se vuelve bastante complejo, ¿no? Es todo un desafío porque requiere muchas horas de trabajo, muchas horas hombre, y por más que combinemos muchos métodos, a veces lo que hacemos es correrla al vecino al lado, ¿no? No sé si se entiende lo que yo te quiero decir. A veces un productor está tomando un servicio para desalojar la plaga de su lote, y lo que estamos haciendo es correr el problema al vecino que está un poco más allá. Entonces, bueno, la verdad que genera un gran desafío, todo depende de la evaluación que haga el productor, teniendo en cuenta en qué situación se encuentra él ahora, en qué situación se quiere encontrar en el futuro, y qué está dispuesto a invertir, o cuánto está dispuesto a hacer para convertirse en ese productor, ¿no? Porque a veces nosotros también pensamos en cuánto uno, no solo cuánto uno pierde, sino cuánto deja de ganar y cuánto deja de proyectar, ¿no? Porque cuando uno tiene un problema, muchas veces ni siquiera piensa en crecer, o porque es ganar para perder. Entonces, si tenemos un problema, bueno, primero hay que resolverlo para poder seguir creciendo, ¿no? Pero bueno, la pregunta que me haces, la verdad que es bastante compleja de responder, porque cada caso en particular tiene cada lote en particular tiene su idiosincrasia, cada plaga es distinta, se comporta de manera distinta dependiendo qué haya sembrado, dependiendo si hay un monte de árboles cerca donde la paloma o la cotorra se refugie. Bueno, varía muchísimo, pero en general tenemos muy buenos resultados. Nuestra experiencia se basa principalmente en lo que es, te diría, el 90% de lo que es industria o agroindustria, donde tenemos muy, muy buenos resultados. Lo que son naves industriales o feedlots, o ya te digo, plantaciones de frutales, tenemos muy buenos resultados. Claro, lo que tiene que ver con producción intensiva sería que uno pueda trabajar con un espacio reducido, en una concentración de superficie. Exactamente.
Y por lo general la paloma o la cotorra o el estornino o todo este tipo de aves plaga para nosotros o perjudiciales, para la actividad humana tiene algún tipo de costumbres que es, va a comer a un lugar o toma agua en el mismo lugar o en otro y duerme y anida en otro lugar. Son como las tres patas del por qué en algunos lotes tenemos problemas y en otros no. Claro. Y después que son animales de costumbre. Ellos, una vez que se acostumbraron a comer en un lote, y sus crías también, es muy difícil, no muy difícil, a ver, están muy arriesgados a alimentarse ahí o a tomar agua ahí. Te repito, son de costumbre, eligen para dormir siempre en la misma rama del mismo árbol, y sobre esa costumbre es que trabajamos nosotros para poder cambiarle los hábitos. Gonzalo, cuando decimos que ustedes entrenan aves rapaces, ¿qué podrías, de la forma más resumida que puedas, de qué se trata ese entrenamiento? Bueno, lo que hacemos nosotros, en realidad a mí me gusta mucho decir que no es que entrenamos como que le enseñemos alguna especie de truco, sino que lo que hacemos es brindarle al ave un contexto para que haga lo que ya hace en la naturaleza, que las aves rapaces son depredadores, entonces la acción de atacar a la presa, y la hace bajo nuestra tutela, ¿no? O sea, nosotros estamos en ese contexto, le brindamos una seguridad, lo hacemos de manera enfocada, por ahí muchas veces el desconocimiento hace pensar que este método es que uno va a un lugar y siembra, por decirlo de alguna manera, aves rapaces, y estas comen todo lo que haya a su paso, incluso he llegado a escuchar que comen gatos o qué sé yo qué. Bueno, todos grandes mitos que no benefician en nada ni a las aves rapaces ni a la actividad. Claro. Pero lo que hacemos nosotros es realmente ir con el ave y realizar vuelos disuasivos. ¿Qué significa esto? El ave, bajo nuestro control, sale del puño y hace un ataque al bando de palomas o hace vuelos en la zona donde nosotros queremos que no esté la paloma. ¿Ok? Entonces, con ese vuelo, a ver, ¿puede llegar a capturar alguna de las palomas o de las cotorras? Sí, por supuesto que sí, pero no es la intención, porque hoy, imagínate que quizás tenemos un lote que está afectado por 2.000 palomas, ¿ok? Tardaría yo años con un pájaro capturando de a una. Claro. Lo que hacemos es capturar una y espantar todo el resto. Muy bueno, muy bueno. Muy interesante. ¿Nos podrías dar, Gonzalo, para la persona que está interesada en profundizar los conocimientos y para contratar o pedir un presupuesto, cómo te contactan? Mirá, les dejo mi teléfono. Primero en redes mejor es Ecoraptor Control, nos encuentran en Instagram, ¿sí? Ecoraptor Control. Y si no, mi teléfono, que es 3413 ¿sí? 35 49 47. Bien, 3413 35 49 47. Así es. Siempre decimos también que los invitamos a que se contacten con nosotros porque más allá de llegar a tomar el servicio o no, también nos gusta poder brindar algún tipo de asistencias a los productores, asistencia gratuita, desde el asesoramiento, ¿no? Ahora mismo estamos planteando un proyecto para hacer un trabajo en conjunto con los productores porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos llegada, pero como es un trabajo, esto del control que se hace de manera periódica, todos los días a veces, bueno, tenemos clientes que están a 200 kilómetros, a 250 kilómetros, 300. Entonces lo que necesitamos es plantear acciones en conjunto con el productor para poder mitigar las pérdidas que tienen, ¿no? Eso es un proyecto en el que estamos trabajando ahora. Así que bueno, sería muy interesante que puedan contactarse y saber de qué se trata. Perfecto. Perfecto. Gonzalo, gracias por estos minutos y bueno, el mayor de los éxitos en esta difícil tarea que tienen. Sí, es un desafío, pero bueno, estamos siempre intentando apoyar al productor para que sus emprendimientos puedan ser lo más fructíferos posible. Y bueno, estamos a disposición para que necesite ayuda o asesoramiento y te agradezco por el tiempo y por la charla. Muy bien, gracias Gonzalo, hasta la próxima. 3413-3549-47 decía Gonzalo Vitale de Ecoraptor, con esta, bueno, no sé si novedad, para nosotros acá no existe otra experiencia igual de cría y entrenamiento de aves rapaces. No, pero bueno, estuvieron en Agroactiva, en Expoagro, claro, y ahí los conocimos. Claro, poco, sí. Exactamente, y han generado ahí también mucha repercusión por las imágenes, ¿no? Lo que uno veía, porque estaban con
las aves ahí en el predio. Yo pregunto, él dijo gavilanes mixto y la otra especie, halcones. Vieron que de un punto a otro de la provincia los nombres pueden cambiar. Acá lo que nosotros conocemos como caranchillo, por ejemplo, ¿cuál es alguna de esas aves? Porque yo tengo una confusión con ese tema, con los nombres, el nombre vulgar que tienen los pájaros puntualmente en un lugar o en otro. Pero bueno, halcones mixtos y no te puedo ayudar en eso. Gavilanes mixtos y halcones. Bueno, si algún oyente lo sabe y nos puede aclarar, porque también o por lo menos lo que yo conozco como caranchillo siempre se lo ve rondando los lotes, donde hay pajaritos y hacen también un trabajo en ese sentido de repeler plagas. Pero bueno. Pasó el primer tema entonces que tiene que ver con el control biológico de plagas, que bueno, nos preocupa siempre, generalmente cuando va llegando la campaña de girasol, donde más se sufre la acción de estas plagas. Ahora sí, Alfredo, presentamos y nos metemos en el tema de seguridad rural. El usado que estás buscando encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. 90 encuentros que marcaron el pulso de una región, desde los recuerdos en blanco y negro hasta el presente que hoy nos enorgullece. Del 7 al 9 de agosto del 2026 celebramos la 90ª edición de la Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria, Comercio y Servicios de la Sociedad Rural de Reconquista. Una edición histórica que una vez más reúne el campo y la ciudad, con exposición de empresas y sectores productivos, charlas, rebates, espectáculos, propuestas gastronómicas y actividades especiales en el marco de sus 90 años. Expo Rural Reconquista 2026. 90 años de historia. El legado continúa. Pura alegría, buena armonía del campo y la ciudad. Más de un siglo de historia y un compromiso que no se detiene. Ciencia aplicada a la nutrición de tus animales, tecnología y precisión. Soluciones a medidas para bovinos, equinos y porcinos. Atención 1 a 1. Innovamos para potenciar tu productividad. Alberto Prieto, Sociedad Anónima, Nutrición de Calidad. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Continuamos y como lo anticipamos vamos a hablar de un tema que según nos decía uno de los invitados siempre tiene algo para hablar, seguridad rural. Seguridad rural, sí. Bueno, no es la primera vez que en esta mesa, en este programa, vamos a tratar el tema de seguridad rural. Digamos, como gremiales, yo creo que es una de las 3 patas más importantes en cuanto a la carga de temas que las rurales, que las diferentes instituciones gremiales representando a productores agropecuarios
llevan adelante, ¿no? Una es la infraestructura, gran tema, sobre todo para nuestro norte santafesino, cuando hablamos de camino, de puente, de tasa por hectárea, etcétera. La otra es la presión impositiva, que tiene que ver más con digamos, luchas nacionales, pero también provinciales y también locales. Y la otra es, yo creo que la tercera más importante, que forma parte de esta columna vertebral, digamos, de la lucha gremial, es la seguridad rural. Seguridad rural que, bueno, como término amplio, tiene que ver con importantes pérdidas y que también roza la peligrosidad de las familias que viven, los colaboradores que viven en el campo, porque siempre este miedo, este riesgo de sufrir no solamente un robo, sino también... riesgo de vida, digamos. Exactamente, una herida, un maltrato, que ha pasado acá en la zona, no hace mucho y en varias oportunidades. Entonces es un tema que nos preocupa y nos ocupa también como institución, como lucha gremial, ¿no? En ese sentido, bueno, Sociedad Rural de Reconquista, junto con la Sociedad Rural de Román, que por eso tenemos a su presidente aquí en la mesa también, viene trabajando mancomunadamente desde hace bastante tiempo. Se ha armado un lindo grupo de trabajo en el cual hemos ido incluyendo otras instituciones como la Guardia Rural Los Pumas en su momento, que siempre encontramos en ello una excelente predisposición para trabajar en conjunto, que no siempre ha existido y que yo creo que hay que celebrarlo porque son, digamos, son clave para poder desarrollar esto que tiene que ver con el grupo de trabajo. Después, también muy importante participación del fiscal regional, que lo tuvimos aquí en un programa, al saliente fiscal regional Rubén Martínez, que yo siempre lo digo, y no me canso de decirlo la vez que tengo oportunidad, es meritorio que él haya trabajado este tema con la seriedad que lo ha hecho. Se ha realmente puesto la camiseta del sector agropecuario para darle forma a esta lucha que tiene que ver con el flagelo de la seguridad rural, y que realmente en la provincia lo mencionan. Nosotros en el ámbito de Carfé lo hemos escuchado abiertamente a otros productores o otros representantes de instituciones como alguien referente, ¿no? Que es nuestro desde acá y que le ha dado toda una connotación especial a la lucha contra la seguridad rural. Nos ha acompañado a todas las charlas que hemos organizado en conjunto en diferentes localidades de acá del norte, a todas ha asistido y bueno, no solamente eso, sino un trabajo en profundidad junto con la Fiscalía regional, ¿no? Sí, sí. Y bueno, después hemos sumado otros actores, productores que no participan directamente en ninguna institución, pero que sí se han sumado a trabajar en este grupo y que bueno, con el tiempo hemos formalizado, digamos, y que digamos, ese grupo de trabajo, esa formalización que le hemos dado institucional, ha repercutido y ha trascendido a nivel provincial y gracias a eso, al ruido que se le ha hecho, es que hemos conseguido despertar nuevamente a la Comisión de Seguridad Rural de CARSFE, de nuestra Confederación de Sociedades Rurales de la provincia, que estaba un poco dormida y que bueno, se ha activado con esto y hemos logrado que un referente en la materia, que es nuestro, que es de acá, que es de nuestra sociedad rural y que viene trabajando con nosotros y con Sociedad Rural de Román, que es Dardo Venturini, y bueno, está presente aquí en la mesa y que hemos logrado que él sea el delegado a nivel provincial de esta comisión. Bien, Esto como para hacerte una pequeña introducción, tiene que ver con un poco de historia reciente, pero es lo que explica que hoy por hoy estemos trabajando tan fuertemente con este tema, ya no solamente de manera regional, sino de manera provincial. Provincial, claro. Lo que vos contabas, la primera parte, si se quiere, donde desde el inicio es parte
integrante el fiscal, el Ministerio Público de la acusación y demás. Esa sería la mesa de seguridad que nace a partir de una iniciativa de las sociedades rurales locales, ¿no? Así es, exactamente. Después, esto que vos hablás de la trascendencia a un nivel ya más regional y provincial es cuando toma cartas en el asunto de alguna forma CARFE, la entidad que nuclea las sociedades rurales, y ahí es donde se despierta esto que decís vos de la comisión de CARFE, Comisión de Seguridad Rural, y Dardo que vendría a ser de alguna manera un nexo entre lo local y lo provincial. Trabajo en las dos, Sí. Trabajamos en las dos, y ahora momentáneamente digamos más en la parte provincial porque demanda tiempo. Claro. Y lo que por ahí siempre remarco, uno no está al 100% para estas actividades, tiene sus actividades personales también, entonces por ahí los tiempos son acotados. Bueno, hoy estoy más abocado en la parte provincial, pero trabajo mucho en conjunto con Augusto, Dante, Walter, José, digamos los chicos y la comisión de acá, en la cual vamos articulando las dos cosas. Sí. No se descuidó para nada la regional que teníamos, sigue estando el grupo, seguimos trabajando ante cualquier inquietud de productor, si algún productor tiene un hecho, si algún productor tiene una duda, nosotros seguimos estando disponibles, solo que hoy estamos trabajando más, o yo particularmente, abocado más a la parte provincial, que bueno, desde CARFE me toca, digamos, ser un poco el referente, y en donde un poco lo que hicimos acá en la región lo estamos replicando a nivel provincia. ¿En qué implica esto? Empezamos, obviamente desde el inicio, digamos, yendo a distintas localidades a hacer un poco las reuniones que hacíamos acá. Todos nos decían que cómo lográbamos nosotros esas reuniones. No es fácil que un fiscal se siente adelante de productores sin saber lo que se puede venir, digamos. Siempre se hicieron reuniones y con total respeto. Eso no lo vamos a remarcar porque siempre fue así. Todos los productores que participaron lo hicieron y con mucho respeto. Entonces, presencias masivas de presencias encuentro masivas que nos sorprendíamos siempre la cantidad de personas que participaba y también nos sorprendía el respeto que había, porque un productor puede tranquilamente ir ahí y ser en la calentura, si quiere, perdón la palabra, que un productor puede tener, puede sin querer faltar el respeto a otra persona porque es un hecho que duele. Claro, no es un tema por el que te alegre reunirte. No es un tema que te alegre reunirte y al productor, sea que tenga 100 cabezas, sea que tenga 10 cabezas, o sea, madres, vacas, que le roben una o que le roben 10, es un daño, es un daño emocional, un daño económico, son muchas cosas. Entonces, por ahí el daño puede llevar a eso. Bueno, en este vamos a remarcar que no, siempre fue con respeto. Lo que estamos haciendo es replicar en las distintas regiones. Ya lo hicimos en San Javier, donde bajó el fiscal regional de San Javier, que se encuentra en Santa Fe. Cosa que no sucedía. Se está programando para Rafaela, en las próximas 2 semanas se estará haciendo en Rafaela, en donde también va a estar el fiscal. Y ya en esta, si no pasa nada, no solamente va a estar el fiscal, sino que ya va a haber gente de provincia, del gobierno, hablando de ministerios. En las anteriores nosotros habíamos tenido algún contacto, pero más de diputados, senadores, no hemos logrado participación. En teoría, por lo que se viene trabajando, ya en Rafaela ya va a haber gente de cargos importantes en los cuales decimos que podemos empezar a decir, che, hagamos esto o propongamos esto, y ya es gente que puede tomar decisiones. Entonces hoy nos juntamos, charlamos y tratamos de gestionar. Claro. Ya en esta próxima es donde ya vamos a golpear derecho a la puerta, digamos. Para aclararte, te quería sumar que bueno, el trabajo que se hizo acá, fíjense toda la región que comprende, porque nosotros, Román, somos la zona norte del departamento de San Javier. Todo general obligado, porque no solamente ellos hicieron reunión acá en Reconquista, sino tuvimos una en Las Toscas, con la gente de API. Sí, me acuerdo. La de pequeños productores, y hubo una en Vera. Sí, o sea, señor. tenemos 3 departamentos involucrados. Entonces, todo este laburo que se viene haciendo hizo ruido en la provincia, y esto que está comentando Dardo, quieren copiar lo que nosotros hicimos dentro de las pruebas y los errores que uno puede llegar a tener, que se replique en la provincia. O sea, eso es lo que está queriendo lograr Dardo ahora, y es lo que estamos apuntando. O sea, no siempre es fácil, no siempre vamos a tener la misma respuesta, pero lo que más se peleó es que como acá en nuestra zona el jefe fiscal le podía ir
y poder dar la cara y en las otras zonas no. Claro. Esos fueron los primeros reclamos que hubo y fíjense como está diciendo él, ahora sí. O sea, es un cambio. No va a ser algo rápido, no vamos a lograr de un día para el otro la respuesta, pero yo creo que está cambiando todo y lo que más vemos después de estas reuniones es cómo logramos coordinarnos, algo que antes no existía. Claro. Tenemos una fluidez de telefónica, o al menos me toca a mí, digamos, por donde estoy, muy directa. Que antes llegar a alguien, teníamos que, en mi caso, molestarlo a Augusto molestar y molestar, digamos, para poder llegar. Hoy, por la suerte, agarramos el teléfono, yo mando un mensaje y estoy conectado con ellos, digamos. O sea, yo lo veo como un gran logro el hecho de cuando ustedes empezaron acá, que ya debe hacer como 3 años con la mesa. Más capaz que arrancó por la primera charla que se organizó fue en Las Garzas. Después fue en Román. Exacto. Hace más de 2 años. Más de 2 años. Así que ya era con el... Antes del 2023 ya había arrancado la mesa de seguridad regional. Éramos 3 gatos locos en su momento. Más de 3 años. Pero digo, el objetivo siempre fue visibilizar y, ¿por qué no?, tocar las puertas importantes que haya que tocar. Y ahora, según lo que nos contaban, tienen casi un vínculo directo con la toma de decisiones, que en definitiva... Ahí es donde deberían empezar las soluciones. Y las reuniones, a diferencia de otras charlas que vos podés llegar a organizar como institución, vos haces una charla de cualquier otro tema y a vos te encanta que haya mucha gente. Y estas acá teníamos sentimiento encontrado. Porque si vos veías tanta gente, está bueno porque el productor respondía, pero ¿por qué había tanta gente? Porque las cosas no estaban bien. Claro. Entonces, eso, y escuchar los comentarios, lo que está pasando en los campos, la verdad que no volvíamos tranquilo a casa, porque te volvías con cada quilombo que aunque no sea tuyo, pero te preocupa, siendo que sucede en tu zona. ¿Oíste? Sí, la realidad es más o menos la misma en toda la provincia, entonces, o por lo menos en las zonas donde ya estuvieron haciendo estas reuniones. Digo, los comentarios de los productores, las quejas, son más o menos lo mismo. Es similar, puede variar de que acá tenemos el robo minoritario, digamos, de la faena de 1 o 2 animales, o el arreo de 4 o 5, más al sur te vas, ya estamos hablando de arreo de una jaula. Claro. Te vas más al oeste, ya no es una jaula, ya son 2 o 3. A veces son por arreo, a veces son por carguillos. Después tenés zonas en donde la ganadería está, pero tenés más daño en la parte agrícola, en robo de baterías, herramientas, casillas, silo, bolsa. Entonces, depende de la región, varía un poquito, pero el fin es el mismo. O sea, generarle un daño al productor en lo que tanto cuesta producir. Y que esto lleva una cierta resistencia por el productor a hacer algo o no hacer, porque a veces no se veía resultados. Claro. Siempre lo digo, cuando yo arranqué en esto también tenía un pensar pero vamos aprendiendo y es lo que tratamos nosotros de enseñar al productor. No es que hacemos la denuncia y ya está. No, hay que hacer la denuncia, hay que hacerle un seguimiento a la denuncia, tenemos que continuarla. Porque yo hago la denuncia y me robaron una vaca. Y no digo más nada. Entonces tampoco quien me toma la denuncia tiene mucha información. En cambio, si yo digo, me robaron una vaca, fue tal día, en tal parte, más o menos voy aportando datos, si me entero de algo lo vuelvo a sumar a la denuncia, la policía o la fiscalía tiene material para trabajar, entonces se puede avanzar un poco más. No siempre se llega a un resultado de decir recupero la vaca o recupero lo que me carnearon, porque vamos a ser realistas, que tampoco es eso, pero al menos yo lo veo acá en la región, creo que hemos mermado y bastante el tema con las reuniones, con el movimiento, con pedir que las camionetas, digamos, que los Pumas estén más recorriendo y que sé yo qué. Yo entiendo en lo personal que se mermó y bastante el robo. Antes vos, el productor, siempre me robaron. Y hoy me toca, por mi cuestión personal, estar en un lugar donde veo muchos productores y como que están conformes con lo que se hizo, porque donde la zona de ellos era muy caliente, hoy está relativamente tranquila. No quiere decir que no hay más. Hay, pero no era lo mismo que antes. Entonces, eso te da un poquito de incentivo a decir, seguimos porque dio un resultado. Pero hay mucho hincapié en la escuela del productor. Si te pasó el hecho, hacé la denuncia. Tenemos muchos medios. Tenemos la denuncia acercándonos a la policía común, a la rural, llamando por teléfono. Hoy tenemos un medio que es poco conocido porque no se lo conoce, la denuncia online,
que también Pero hay... que es muy práctica. Y que es muy práctica, y ahí puedes cargar un montón de datos, fotos, geolocalización. O tenemos el 911 rural que se está implementando y mucho, en donde uno llama al 911, automáticamente atiende una central en donde manda el móvil policial más cercano. Todas esas cositas van ayudando y mucho. Como dato, había una zona que no teníamos teléfono. No había forma de comunicarse con la policía. En las gestiones esto de reclamos, amén de que se hayan conseguido las líneas estas que nos faltaban, estaba el tema de la señal. Y sí me dice, pero sí hay productores que no tienen línea de red porque no hay señal. Yo personalmente me voy a mi campo y si quiero salir por red no tengo. Hoy con la posibilidad de la antena de Starlink puedo tener WhatsApp. Entonces digo, ¿por qué? Mira, qué bueno. Vamos a tratar de trabajar para que el 911 pueda salir desde el WhatsApp. Claro. Entonces es otra posibilidad más que se está trabajando. Y todo esto viene por el barullo por las gestiones que se están haciendo, por la insistencia. Porque nosotros podemos tirar una idea y si la dejamos ahí muere. Algo que voy aprendiendo y pasa, cuanto más insistimos... El que no llora no mama. El que no llora no mama, pero acá es... Y otro muy importante es dejar un poco de lado la crítica, la queja, y ir con alguna solución, como está planteando él la de Starlink. Porque excelente. Para ellos también les sirve. Sumando, le iba a decir, lo que vimos después que empezó este trabajo es que mermó en nuestra zona, es verdad, pero los casos se corrieron a otra zona. Entonces, si esto no se hace a nivel provincial, está pasando lo mismo que decía el muchacho con los balcones. Estamos igual. O sea, se repite con lo que dice el muchacho. Le estamos corriendo el bardo, que pasó, que en la zona de San Javier tenía un quilombo bárbaro, que después hicieron la reunión, se corrió de zona. O sea, cuando hay ruido, los muchachos les molesta, van al lugar que está tranquilo. O sea, cuando nadie hace la denuncia, nadie hace las cosas que hay que hacer, como dice Dardo, hacer ruido como estamos haciendo nosotros, está tranquilo para los muchachos, está bárbaro. Muy bien. Para los que nos están escuchando, si tenés alguna consulta sobre seguridad rural, sobre cómo hacer una denuncia o cualquiera sea, si tenés alguna posible solución, como lo decía Walter recién, 40 71 49 es ahora el momento de comunicarte con Rural Hoy y bueno, y le trasladaremos tu consulta a Walter y a Dardo. Yo para agregar, Leo, a lo que decía tanto Dardo como Walter, yo creo que se lograron con este trabajo, con esta insistencia, con este grupo. Básicamente, hay muchas más, ¿no? Pero las que me parece más importante también relucir son este tema de la docencia que decía Dardo. Es muy importante que el productor entienda que si no hay denuncia, no hay delito. O sea, no hay manera de trabajar un hecho delictivo si no arranca ese proceso con una denuncia. Que parece algo sencillo, parece algo fácil de comentarlo, pero nosotros que estamos trabajando este tema, te diría que ahora Dardo nos va a comentar un poco más sobre la estadística por esta encuesta que se realizó, pero es muy poca la cantidad de productores que... muy poca. A mí me impactó, me sorprendió el dato, que realmente llega a ser la denuncia. Y es el puntapié inicial para darle continuidad al proceso de investigación, no se puede hacer nada, absolutamente nada, no se puede empezar el partido sin ese puntapié inicial que es la denuncia del productor. Y nos ata de mano a nosotros, porque nosotros no podemos ir a reclamar si no hay denuncia en tu zona. O sea... No se puede hacer nada. Y lo otro que me parece importante que se dio con este grupo y que yo creo que es una de las cosas por las cuales también más trascendió y se traspoló a nivel provincial, es el trabajo de temas sensibles y delicados que uno no puede ir directamente a digamos, la institución, por ejemplo, a la Guardia Rural Los Pumas y hablarlo, porque un caso muy común es la desconfianza a algún miembro de la fuerza policial, de la Guardia Rural Los Pumas. ¿Qué hace el productor en ese caso? Se guarda y dice, bueno, yo ni siquiera hago la denuncia porque desconfío, no de la fuerza de la fuerza rural como institución, sino de uno o dos personas, miembros de esa fuerza que están en alguna de los destacamentos. Bueno, este grupo sirvió también para trabajar esos temas delicados a puerta cerrada y hablando directamente con los directores de la fuerza rural a nivel provincial.
Bien. Nosotros tenemos vínculo directo. Dardo tiene, digamos, línea directa con los funcionarios. Así por dar un ejemplo con la Guardia Rural, pero también de Fiscalía y también de otras instituciones que están involucradas en el proceso de investigación y de llevado adelante ante la justicia, ¿no?, de los hechos delictivos. Claro. Después de la pausa comentamos esto de la encuesta que están mencionando acá los invitados. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Traerá sus olores viejos, recuerdo de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Sorbo de agua tiene un mirar legendario y brillan sus ojos negros espejados en el vaso. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera. Se acaba de publicar, hoy es 17, ¿no? 16. Se acaba de publicar hoy mismo en Reconquista Hoy, un titular que dice: Banco Nación anunció créditos con tasas preferenciales para productores agrícolas y ganaderos. Así que el jueves que viene... Sí, esto tiene que ver en el marco de la Expo Rural que se acaba de inaugurar, pero lo vamos a investigarlo y lo vamos a profundizar el jueves que viene. Mientras tanto, gracias Gustavo Rafín que nos manda esta noticia entonces de Reconquista Hoy. Banco Nación anunció créditos con tasas preferenciales para productores agrícolas y ganaderos. Si hay alguno que esté con más urgencia, lo puede investigar en reconquistahoy.com y si no, el jueves vamos a tratar de avanzar sobre este tema. Ahora estamos hablando de seguridad rural, es el tema del día. Y al pasar mencionar algo de una encuesta. Estuvimos hablando de la importancia de la denuncia, de la información y demás. ¿De qué se trata esta encuesta, Dardo? Bueno, esto surge, digamos, de todo el trabajo que venimos realizando, surge de este grupo que mencionamos al principio, que venimos trabajando 4 o 5 personas, en proponerle y largarla desde Carfe, digamos, para hacerlo a nivel provincia, hacer un relevamiento de cómo estamos. Porque digo siempre, yo me puedo ir a sentar hoy, la posibilidad de sentarme a hablar con el ministro de Gobierno, pero ¿y qué me voy a sentar a hablar? ¿Del partido de la Argentina de anoche? No estaría mal tampoco. Que no estaría mal, sí. Y de cómo nos puede llegar el domingo. Ajá. Entonces, también es bueno poder sentarse a hablar y decir, che, estamos parados en esta situación. Claro. Vemos este problema y tal vez la solución o lo que nosotros creemos puede ser lo siguiente. Entonces, hoy por hoy todavía la encuesta está. Después voy a dejar el link para que lo podamos compartir. La encuesta está vigente todavía. Y si vos me decís qué vamos haciendo como relevamiento hoy, de que tenemos, hablo de lo encuestado, no es de lo general, por las dudas de la aclaración, que un 70% de lo encuestado fue víctima de un delito, ya sea abigeato o robo de maquinaria o lo que quiera. Sí es un dato muy alto el abigeato, en donde ronda alrededor del 50%. O sea, el 50% de los productores encuestados sufrió un robo o una faena de un animal. O sea, el 50% de los delitos que se cometieron fueron abigeatos. De los productores encuestados. De los productores que encuestados. Que recibieron la encuesta. Claro. Vamos a aclarar eso, digamos, por las dudas que de los encuestados estamos hablando. Pero ¿tenés la cifra de cuántos respondieron a la encuesta? No lo miré ahora. Eso no. O sea, miré nomás datos puntuales como para poder charlarlo, que es a donde estamos yendo. Bien. Como relevante, digamos, y preocupante es que solamente entre el 40 y el 50% realiza la denuncia. Ah, mira. Entonces, ahí es donde personalmente considero, y charlando con los chicos, donde tenemos que abocarnos mucho es en la escuela de hacer la denuncia. Que no se hace la denuncia. ¿Y motivos por qué no se hace la denuncia? Porque no confían, porque desconocen los mecanismos, porque ¿para qué? Por cansancio. Por cansancio. En donde también por cansancio hay mucha gente que después de todo este movimiento empezó a tomar el hábito
Ojalá que nunca la tengamos que hacer la denuncia, ¿no? Pero en lo personal nunca me había tocado y después de estar trabajando me tocó. Bueno, me tuve que tomar el trabajo de hacerlo, de moverme, de ir 2, 3 veces con las fuerzas al campo, recorrer, caminar. En mi caso no es gran campo, digamos, para recorrer, pero me tocó. Hay campos que van a ser más grandes, necesitarán caballos y se lo va a hacer o sea, siempre en la medida de las cuestiones que haya datos, se va a trabajar en eso. Sí, que pasa también, perdón Dardo, con experiencias propias y también de vecinos, de colegas, de familiares que han tenido algún problema, que hicieron la denuncia, que vieron, a lo mejor no una solución directa, pero sí vieron digamos, un efecto positivo de esa denuncia, entonces, si les pasa a ellos, lo empiezan a hacer. Y eso es un dato que no es menor. Y otra cosa que se trabajó también desde el grupo es la invitación a los productores a que cuando hagan la denuncia se la envíen mediante una foto directamente a alguno de los miembros de este grupo que está trabajando el tema de seguridad rural, y este grupo la trabaja. Entonces, ¿eso qué se ha logrado hacer también? Se ha logrado ganar tiempo, porque muchas veces la burocracia en el manejo de la información, digamos, en el acceso a esa denuncia, a esa documentación, llevaba 2, 3, 5, una semana, 10 días, hasta más también. Y lo que nosotros intentamos hacer es acortar los tiempos. Entonces, desde el mismo día que el productor hace la denuncia, a las pocas horas el fiscal general ya la puede tener en su teléfono, leerla y trabajarla directamente con el fiscal que tome la causa. Entonces, para cuestiones sobre todo que tienen que ver con la investigación, con el seguir un rastro, con el ir a chequear un alambrado, al obtener pistas del proceso para la investigación, te hace, digamos, tener varios escalones más de ventaja. Sí, sí. O sea, yo, a ver, vamos a poner un ejemplo, una situación. Yo, productor, encontré algo, no sé, una situación de cometieron algún tipo de delito en un establecimiento mío. ¿Cómo se procede? Claro. O sea, lo primordial, si encontramos en el momento el delito, a ver, yo me voy al campo y encuentro gente adentro de mi campo carneándome un animal o haciendo algún hurto, teléfono. 911. Al 911. ¿Por qué digo el teléfono? Porque ahí necesitamos que la fuerza policial se acerque al lugar para actuar. Y después se prosigue con la denuncia y con demás, ¿no? Pero yo llego y encuentro los restos de que me carnearon el animal. ¿Puedo llamar por teléfono también? Sí, pero ahí tenemos varias opciones. Me acerco hasta la sección de policía más cercana o hasta los Pumas, o llamamos por teléfono, porque los mismos jefes de nuestra región tenemos la oportunidad que ellos dan su número de teléfono para que lo llamen ante cualquier hecho. O si ya está hecho, o sea, no hay nada para decir, pues ya pasó hace 2 o 3 días, una denuncia online. Fotos del animal carneado, si hay rastros, para dónde fueron, para dónde vinieron. Perdón, Dardo, te interrumpo ahí. ¿La denuncia online dónde? Ponemos en Google denuncias online, MPA, y nos lleva automáticamente a un link. En ese link nos va a pedir un nombre y podemos cargar todo lo que nosotros querramos. Dentro de esa página hay varios tipos de denuncia. De denuncia, delito, y hay que entrar obviamente en delito rural. Claro. Perfecto. Y ahí te va a pedir todos los datos que dice Dardo. Perfecto. Y ahí se le puede agregar los datos, fotos, pruebas que uno pueda sumar. Geoposicionamiento. O sea, para ayudar también a la investigación de quién la vaya a realizar. Claro, después. perfecto. Entonces, MPA es de Ministerio Público de la Acusación. Perfecto. Exacto. Denuncia MPA o denuncia Ministerio Público de la Acusación. La ventaja de esto es que eso va directamente a Fiscalía. O sea, yo hago una denuncia online, automáticamente llega un fiscal. No es distinto a la de la policía, que la de la policía tiene que su proceso para poder llegar. Acá va automáticamente al fiscal. Bien. Entonces ya se empieza a trabajar. Pero siempre decimos igual, sea la forma de cualquiera de las dos formas, si nos conocen a nosotros o no nos conocen, pero saben de la entidad, o sea, hablando de rurales, mandan a la sociedad rural la foto y la gente de la secretaría, digamos, nos va a pasar a nosotros para que tomemos cartas en el asunto. Siempre digo, y la aclaración es buena, tal vez no siempre llegamos a un resultado positivo, es decir, encontramos el animal, pero al menos se investiga para que haya un movimiento, y ese movimiento ya genera cierta resistencia en quien se dedica a cometer el delito. Bien. Y cuantificar los casos. O sea, a ver, un dato importante de la encuesta es tener en datos lo que nosotros estimábamos.
A ver, lo de la denuncia siempre se dijo, si vos tenés 10 denuncias por mes en una zona, sabíamos que era el doble, pero no lo teníamos cuantificado. Siempre se decía, si tenés 10, no, hay un montón más que no se denuncia. Bueno, ahora sabemos que se denuncia el 50%. Y ahora sabemos cuánto porcentaje de abigeato, cuánto porcentaje... O sea, para eso es la encuesta. La idea es que todo productor que pueda, la haga, porque es su manera de aportar, de dar su opinión, de dar su problemática, y que con esos datos uno después pueda tomar decisiones a nivel provincial. O sea, que podamos aprovechar ese buen contacto que tenemos, como dice Erdo, esa llegada que tenemos ahora, que nunca creo que la tuvimos. Yo no reconozco, no conozco años anteriores de entidades que hayan tenido el contacto que tenemos ahora, y podamos buscar una solución. Pero si el productor no nos da su problemática, no nos comenta qué es lo que le pasa y no nos aporta con las denuncias, no podemos hacer nada. Claro. Eso creo que hay que dejarlo muy en claro, que no podemos pelear solos. O sea, tiene que ser un trabajo en conjunto para poder lograr resultados. Acá el individualismo no va. Eso es primordial, eso. Es así. Muy bien. Muy Algo para aportar también en cuanto a la denuncia online o la denuncia virtual, es que es muy intuitiva, es muy fácil de hacer, y no solamente tiene que ver con un hecho ya consumado, ¿no? Sino que puede hasta inclusive denunciarse sospechas, denunciarse movimientos raros. Todos en el campo sabemos, conocemos los movimientos de una región, de un paraje, digamos, de una zona, y sabemos cuando hay, bueno, vehículos que no son de ahí, movimientos raros, gente extraña. Bueno, todo eso también se puede cargar mediante denuncias online. Sospechas, y se la puede hacer hasta de forma anónima. O sea, es una herramienta muy poderosa que se la conoce todavía lamentablemente muy poco, y que el productor va a tener que empezar a tener más conciencia sobre esa potencialidad. El 60% aproximadamente desconoce de esa posibilidad de denuncia. Ahí está. Este es otro resultado de la encuesta. Es otro, o sea, los datos que estamos dando son parciales, ¿no? Porque la encuesta sigue trabajando, pero, o sea, estamos hablando de que el 60% no sabe que puede hacer una denuncia online. Bueno, si tienen algún contacto de Sociedad Rural, de Dardo Venturini, o para la zona de Román de Walter Beckley, o al 407149, que es nuestro número acá del programa de radio, y necesitan la encuesta, que deberían hacerla, deberían completarla, pídanos, escríbanos, les mandamos el link para que accedan, y para que, como decía recién Walter, si queremos que las autoridades tomen cartas en este tema, tenemos que hacerles saber que tenemos el problema. Si no hacemos la denuncia, el problema no existe, no se visibiliza. Bueno, y llegamos casi al final del programa, nos quedan 1 minuto y medio, 2 minutos, y tenemos una invitación que, si bien faltan algunos días todavía, 30 de julio, señor José Espuntón. Bueno, arrancamos con las actividades de la Expo. ¿Esto en el marco? En el marco de la Expo, la primera actividad organizada por la Sociedad Rural. Tendencia climática 26-27, se viene el niño extremo. Leonardo de Benetis, meteorólogo, el meteorólogo de Canal Rural. Es que casi un amigo nuestro acá, si lo tuvimos, ¿te acordás, Augusto? Sí, por supuesto. Y Camino al Ternero, Sanidad, Manejo y Biotecnología, Pedro Bermúdez. Esto se va a hacer en el auditorio de la Sociedad Rural, el 30 de julio a las 18:30 horas. Muy bien. Va a haber un link de inscripción, son cupos limitados, van a estar en las redes sociales de la Rural y de la Expo. Perfecto. 30 de julio, entonces nosotros tenemos algunos programas antes de esa fecha, lo vamos a ir recordando, pero ya está hecha la invitación. Sí, inclusive podemos ver si hacemos un llamadito con los dos disertantes. Con los disertantes para que inviten directamente y nos cuenten de qué va a tratar el encuentro. Perfecto. Dardo sí, perdón. No, perdón, para cerrar una efeméride. Venga. De un mensaje de un oyente, de un productor agropecuario oyente de este programa, que dice: hace 18 años se iniciaba el tratamiento, se iniciaba el tratamiento de la resolución 125 en el Senado Nacional. Mi reconocimiento a los 36 senadores que votaron por la negativa, y por supuesto a Julio Cobos por su voto. Claro que era el famoso invierno, me acuerdo no positivo, el famoso no positivo de Julio Cobos. Un día como hoy empezaba el tratamiento. Empezaba el tratamiento en la Cámara de Senadores. ¿En senadores? En senadores. Que fue un quiebre de la relación del campo con la política. Sí, a muchos nos ha marcado. A mí en lo personal me ha marcado a fuego, y ha sido, si se quiere,
el acto de iniciación a la actividad gremial, ¿no? A muchos nos conmovió de tal manera. Claro, el Jóvenes se incentivo. acercaron a los Sí, Ateneos. bueno, los Ateneos han tenido una gran revolución en esa época, justamente sumando a nuevos actores a esto que tiene que ver con, Y con muchos la defensa de los vieron la derechos. importancia de la institución. Claro. También. Y que por ahí no se valoraba el trabajo gremial de la institución. De involucrarse en general. Así Che, es. 16 horas. Dardo, gracias por la visita. Por favor, gracias a ustedes por el espacio y a disposición. Walter, ya puedes volver tranquilo a tu casa. Bueno, gracias. José, gracias por la visita. No, gracias. Te esperamos más seguido, eso me dijo Augusto que te diga. Vamos a venir. Bueno, él es el dueño de casa, o sea, Claro, que puede sí. venir cuando quiere, no hace falta invitación. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves, Leo, muchas gracias. Ya viene Reconquista hoy, gracias Franco Sosa y Alfredo Sosa como siempre. Nos vemos el próximo jueves. Caiga el quichua del castellano existe.